Hola, buenas tardes. El motivo de esta charla es compartir el diagnóstico de infección por VIH hoy, un tema de real trascendencia. ¿Cuáles son los objetivos? Describir las etapas de la infección por VIH de acuerdo a la clasificación del CDC, saber cuál es la tasa de infección vertical en la Argentina, reconocer los signos tempranos de la infección por VIH, porque es la clave de esta clase, hablar sobre diagnóstico temprano. Reconocer los signos tempranos es fundamental para un tratamiento precoz y un buen pronóstico. Describir la sistemática de diagnóstico serológico y comprender las consecuencias del diagnóstico tardío. El diagnóstico temprano tiene esto, una gran sonrisa, porque significa el diagnóstico en salud. Esta clasificación, que es del CDC del año 93, que sigue teniendo vigencia hoy, clasifica la infección por HIV en dos columnas. La columna horizontal es de acuerdo a los síntomas, categoría A, asintomático o infección aguda, C, que es la categoría de SIDA, con enfermedades marcadoras de SIDA, y B es una categoría intermedia donde el individuo deja de ser asintomático, pero no tiene todavía enfermedades marcadoras de SIDA, tiene signos que nos hacen pensar en inmunosupresión. Hacia abajo, la clasificación es en más de 500 CD4 por milímetro cúbico, entre 500 y 200, y la categoría peor es la categoría cuando al momento del diagnóstico el individuo tiene menos de 200 por milímetro cúbico. Entonces, ¿qué consideramos diagnóstico temprano? Al paciente que se diagnostica en la categoría A1, es decir, asintomático y con un CD4 por arriba de 500. Para eso, el médico debe tener tres cualidades para poder hacer diagnóstico temprano. La primera es curiosidad. No podemos diagnosticar los médicos ninguna enfermedad sobre la cual no tengamos curiosidad en detectar. Segundo, mente abierta. No pensar que el HIV es solo perteneciente a los grupos de riesgo, porque nos vamos a equivocar y vamos a subdiagnosticar. El VIH hoy se puede observar en la población general, como vamos a ver al final de la charla. Y tercero, tener un alto nivel de sospecha. Hay determinadas lesiones o determinadas características que nos pueden hacer sospechar que ese individuo tiene VIH, y si no tenemos curiosidad, mente abierta y un alto nivel de sospecha, no vamos a testearlo, no vamos a pedirle los anticuerpos correspondientes. Entonces, si no existió curiosidad, ni mente abierta, ni alto nivel de sospecha, pasan los años, el virus se replica las 24 horas del día, los 365 días del año, la enfermedad avanza y el individuo deja de estar asintomático y pasa a ser diagnosticado en categoría B. B1 si tiene más de 500, B2 entre 500 y 200 y B3 si tiene menos de 200. Estas son las lesiones que nos tienen que hacer sospechar que este individuo puede tener una inmunodepresión celular. Esto es un herpes zóster, metamérico en este caso. Esto puede ser un indicativo de que el individuo tiene infección por VIH. Si no lo sospechamos, no le vamos a pedir el testeo. Vamos a tratar el herpes zóster, pero no le vamos a pedir una serología de VIH. Otra característica, este individuo tiene lesiones palmoplantares, características de la sífilis, que es una infección de transmisión sexual. El VIH es una infección de transmisión sexual y es muy común diagnosticar junto con una sífilis un VIH, si es que lo testeamos. Si no lo pensamos, nuevamente, no tenemos curiosidad, mente abierta y alto nivel de sospecha, vamos a tratar la sífilis, lo vamos a mandar a la casa y ese individuo no se entera de que además de la sífilis tiene VIH. Acá tenemos otras lesiones. Esta es una lesión bacteriana, un absceso bacteriano que nos llama la atención por el tamaño es grande y además se acompaña de otras secuelas de otras lesiones bacterianas supurativas. Esto también nos tiene que hacer pensar que este individuo tiene una inmunodepresión, en este caso humoral. Aquí tenemos también lesiones en el dorso, es una lesión forunculoide que también nos tiene que hacer sospechar la presencia de VIH si es grande o es múltiple. Acá tenemos otra lesión de tipo viral, es el molusco contagioso, es una lesión viral, contagiosa como su nombre lo dice, que podemos tenerla todos,
pero nos tiene que llamar la atención, como en este caso, cuando es múltiple o de tamaño grande. Aquí tenemos el mismo individuo, como tenía las lesiones sobreinfectadas en la región perioral. Nuevamente, si pasa el tiempo y no hay curiosidad, mente abierta y alto nivel de sospecha, pasamos a la categoría C, que es el estadio final, es decir, SIDA, porque el individuo se va a presentar con enfermedades marcadoras de SIDA o bien con un CD4 muy bajo, de menos de 200 por milímetro cúbico. Y esto epidemiológicamente se notifica como SIDA y es una etapa avanzada. No debemos llegar a esa etapa. Aquí tenemos el estadio final, que es el Wasting Syndrome, que es, por supuesto, a donde no tenemos que llegar y este individuo claramente está internado. ¿Cuál es el diagnóstico? La prevalencia de diagnóstico avanzado en la Argentina es del 30%, es decir, 1 de cada 3 se diagnostican tardíamente y sobre esto hay que trabajar porque hay que estar alerta y hay que permitir que el individuo llegue al sistema de salud o promover en otro caso los testeos. Se debe promover masivamente los testeos. Aquí tenemos lesiones cerebrales con un borde, que esto es característico de la toxoplasmosis cerebral, que es una enfermedad marcadora que implica una inmunodeficiencia tardía y avanzada. Aquí tenemos lesiones compatibles con sarcoma de Kaposi, que cuando está diseminado también es indicativo de una inmunodeficiencia avanzada. Aquí tenemos este individuo que tiene grandes adenopatías a nivel de cuello y a nivel inguinales, es decir, sistémicas. Este individuo tenía una tuberculosis diseminada, como se puede observar en esta radiografía, lesiones bilaterales de características miliares y además tenía una histoplasmosis diseminada. Por supuesto, esto fue diagnosticado por biopsia y cultivos. Este es un estadio realmente muy avanzado y de mal pronóstico. Cuando nosotros encontramos un individuo que diagnosticamos con menos de 200 CD4 por milímetro cúbico, aunque esté asintomático, es diagnóstico tardío y coincide con ese 30% que mostramos en el slide anterior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la infección por VIH? El diagnóstico es serológico. ¿Cómo hacíamos antes? Nosotros antes hacíamos pruebas de screening, es decir, detección de anticuerpos en pool, como el ELISA, el ELFA, el ECLIA, y si alguno de estos era positivo, se hacía Western blot. ¿Qué sucede con el Western blot? Por supuesto, es de una altísima especificidad. Así se muestra, así se entrega el resultado de un Western blot, donde tenemos proteínas de envoltura y proteínas de cápside del núcleo del virus, y esto es altamente específico, pero el Western blot tiene algunas desventajas, como por ejemplo, que es un método caro, engorroso, lento y que requiere operadores entrenados, perdón. De tal manera que cómo hacemos el diagnóstico hoy, lo hacemos con pruebas de screening y si las pruebas de screening son positivas, utilizamos la carga viral. De esta manera entregamos los diagnósticos hoy a partir del 2014 por recomendación de la OPS. Se entrega con anticuerpos de pool positivo y con una carga viral detectable, en este caso 26.300 copias. Aquí tenemos otro ejemplo con un ECLIA positivo y una carga viral detectable de 2.600 copias. Es decir, que hoy el diagnóstico se hace con los test de screening y con carga viral detectable. ¿Qué ventajas nos da el test rápido? En este caso, el Determine, que es un test cualitativo. Como ven acá, es muy fácil de observar. Se hace con una gota en el dedo. Una raya es negativa, 2 rayas es positiva. Es muy simple, es muy fácil. Y la única ventaja que tiene es que es rápido. Es decir, en pocos minutos lo podemos obtener. Tratamos de reservar el test rápido para situaciones que requieran un diagnóstico inmediato. Por ejemplo, un accidente profesional con un individuo que no sabemos si está infectado o una embarazada que llega tardíamente al parto y desconocemos su estatus serológico durante el embarazo. Sin embargo, el test rápido debe ser siempre confirmado por la carga viral.
Vamos a hablar para finalizar los momentos especiales del diagnóstico. Uno de los momentos especiales es la infección aguda. Es un momento difícil de encontrar. La mayoría de las personas no saben en qué momento se han contagiado. Es decir, es alrededor del 1 o 2 de cada 100 casos. La infección aguda es el momento en que el virus ingresa al organismo y como es tan temprano, no hay tiempo todavía para que se pueda generar la respuesta de anticuerpos. Es el típico periodo de ventana. Puede ser con síntomas o sin síntomas. En el caso de ser con síntomas, lo denominamos síndrome retroviral agudo. Los síntomas del síndrome retroviral agudo son absolutamente inespecíficos y coinciden con el momento del ingreso del virus, que es el momento de máxima viremia. Cuanto más alta es la carga viral inicial, más probabilidad que el individuo tenga síntomas. Los síntomas, como dije, son inespecíficos y los más comunes son la fiebre y las adenopatías y se confunde fácilmente con un síndrome mononucleosiforme. Por lo tanto, es inespecífico. Como ven acá, coincide con un pico de viremia, que es la línea azul, y no hay respuesta de anticuerpos todavía, que se genera con el tiempo. Y eso hace que la viremia comience a disminuir. ¿Cómo se diagnostica? Vamos a tener pruebas de anticuerpos negativas y solamente lo vamos a poder diagnosticar con una carga viral detectable. Por lo tanto, hay que sospecharlo. Para finalizar, el diagnóstico en el embarazo y en el parto, que es crucial. ¿Cuál es el objetivo de diagnosticar el HIV durante el embarazo? Es justamente reducir la transmisión viral al niño, al bebé, al recién nacido. Si nosotros diagnosticamos antes o durante el embarazo y podemos tratar a la mujer embarazada con VIH, la transmisión hoy con las drogas de alta eficacia es menos del 2%. Pero si nosotros no diagnosticamos y no tratamos durante el embarazo, la transmisión puede llegar hasta el 30%, que es la transmisión sin tratamiento, la transmisión espontánea en la Argentina. Por suerte, casi el 100% de las embarazadas se diagnostica rápidamente, el 94%, y esto permite reducir el riesgo de transmisión al bebé. Entonces, para terminar, no ser prejuiciosos, no pensar que solamente el diagnóstico se va a hacer en los grupos de riesgo. Hay que tener, como dije, curiosidad, mente abierta y alto nivel de sospecha, porque el VIH puede pertenecer a distintas clases sociales, a profesionales, no profesionales, como ven aquí, y por lo tanto, si no se sospecha y no hay curiosidad, no se va a testear. Muchas gracias.